GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este martes 6 de julio del 2021. Disculpas por el retraso, pero aquí estamos. A veces las contingencias de la tecnología también nos hacen sus jugadas, pero aquí estamos trabajando para reflexionar y pensar en voz alta. Esta noche saludo cordialmente a mi invitado, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Él es asambleísta de UNES, el partido del correísmo por la provincia de La Suay. Hoy día vamos a hablar sobre el tema del juicio político al excontralor subrogante Pablo Celi de la Torre. Y asambleísta Lloret, buenas noches, mucho gusto. ¿Dónde se encuentra usted? Muchas gracias, Fernando, Galo. Un saludo muy cordial para ustedes, para quienes hacen GAFA TV y, por supuesto, para la directa audiencia que está pendiente de esta entrevista. Estamos en la querida ciudad de Cuenca. Aquí hemos estado, digamos, asistiendo al Pleno de la Asamblea Nacional a través de los medios telemáticos y, sobre todo, llevando adelante un proceso importante, un proceso de fiscalización en el cual se plantea el juicio político al contralor subrogante Pablo Celi. Gracias. Muy bien, muchas gracias, asambleísta Lloret. Para comenzar, por sensibilidad y por el país, dice que ha renunciado el día de ayer el contralor subrogante Pablo Celi de la Torre, quien está en la cárcel 4, acusado dentro de un proceso de corrupción dentro de la Contraloría. La renuncia de Pablo Celi cambia los escenarios, cambia las estrategias del juicio político, ¿o cuál es la situación? Bueno, esta es una salida, digamos, administrativa al haber presentado su renuncia, pero esto no le exime de las responsabilidades que tiene en el ámbito del control político a través de la Asamblea Nacional y al mismo tiempo en el ámbito jurisdiccional a través de la justicia ecuatoriana. Pablo Celi le debe rendir cuentas al país sobre todos sus actos y todos los elementos que nosotros a lo largo del proceso de fiscalización los vamos a sacar a la luz. Y por supuesto, ante la luz de los hechos, es un personaje cuestionado, tanto es así que se han levantado una serie de procesos, uno de ellos por delincuencia organizada, vinculándole al señor Celi inclusive con otros estamentos del Estado, incluyendo al Ejecutivo, gente muy cercana al expresidente Moreno, que están vinculados dentro de este proceso de delincuencia organizada, y por lo tanto le debe rendir cuentas a la justicia y le debe de rendir cuentas, por supuesto, a la Asamblea Nacional. Y sobre todo al país, ¿verdad? Tiene que rendirle cuenta a los ecuatorianos. Recordemos que nuestro invitado, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, él es uno de los interpelantes al excontralor Pablo Celi, porque hay un segundo juicio que fue presentado ayer por Parchacuti y por el señor asambleísta Ricardo Vanegas. En todo caso, para ir avanzando, ¿hay acefalía en este momento en la Contraloría General del Estado o es legal la designación como subrogante al doctor Riofrío, que lo hizo desde la cárcel 4 el excontralor Pablo Celi de la Torre? Les decía que en la designación de Riofrío hay un cuestionamiento evidente, pues, Fernando. ¿Cómo puede ser que un personaje
que está preso, está detenido, está afrontando un juicio penal, pueda despachar desde la cárcel y puede encargar a otros funcionarios o hacer acciones de personal, ratificar acciones administrativas desde la cárcel. Eso no es dable, no, ni moralmente no es aceptable, ni jurídicamente es aceptable. Y si no hay un caso análogo, tenemos al defensor del pueblo que también está privado de la libertad. Él hizo una acción administrativa la semana anterior y por supuesto fue cuestionada. Entonces, no se puede tener una condición para casos similares con resultados distintos. Por lo tanto, no es viable que la Contraloría General del Estado esté en manos del señor Riofrío, que ha sido designado por el señor Celi, mientras él estaba en la cárcel. Entonces, no es dable ese tipo de circunstancias, estimado Fernando. Frente a eso, el Consejo de Participación Ciudadana pidió a la Asamblea, ¿sí?, que haga una reforma, una interpretación de la ley capaz de que le permita al Consejo de Participación nombrar un contralor subrogante para que reemplace en este caso a Celi, que ya no es contralor, y que luego el Consejo de Participación haga el proceso de designación, de selección del nuevo contralor. Y frente a eso, ¿qué respuesta tiene la Asamblea, asambleísta Lloret, por favor? Gracias, Fernando. Bueno, aquí hay que avanzar en vía paralela, digamos. Por un lado, el juicio político, que lleve adelante un proceso sancionador, moralizador, que pueda sacar a la luz, digamos, las trafacías del señor Celi. Pero por otro lado, hay instancias que le tienen que dar respuestas al país. Una de las instancias importantes es precisamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene que llevar adelante el concurso de selección. No se olviden por qué estamos aquí, estimado Fernando, por qué llegamos, digamos, a esta crisis institucional, a esta cefalía de la Contraloría General del Estado. Todo esto también es gracias a Trujillato. No se olviden de este personaje, porque él es el culpable también de no haberle evaluado a Celi, de haberlo ratificado, de no haber llevado adelante un concurso, porque si es que hubiésemos tenido un concurso, simplemente si Celi estaba preso, no había contralor subrogante, había que designarle al siguiente de la terna, al siguiente mejor puntuado. Pero nada de eso ocurrió. Y esto es fruto del Trujillato, fruto del grave momento de tránsito que hace que vive el país. Y hoy estamos pagando las consecuencias, lamentablemente, con un grave deterioro institucional. Entonces, hoy hay que tratar de, ante las circunstancias, hacerle frente. Y ahí nadie puede sacar el cuerpo. A cada una de las instancias les corresponde en el ámbito de sus funciones y competencias. Y en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que llevar de manera diligente, inmediata, el concurso del nuevo Contralor General del Estado. No pueden demorarse 8 meses en un concurso, a sabiendas de que la Contraloría está pasando, digamos, uno de los momentos más difíciles de su historia. Entonces, tiene que ser de manera ágil, inmediata, es decir, ellos debieron hace 2 o 3 semanas atrás arrancar el concurso. No estás esperando a ver qué respuesta les da un procurador que a todas luces también sabemos que es puesto por el Trujillato, que más parece defensor, no parece abogado del Estado, parece defensor de las multinacionales. Entonces es evidente que hay una grave fractura institucional y todas las instancias tienen que darles respuesta. En este caso, Consejo de Participación Ciudadana avance rápida y eficazmente con un concurso transparente que nos permita asignar al Contralor definitivo. En el ámbito de la Asamblea Nacional, yo creo que sí hay una corresponsabilidad también de la Asamblea. En el ámbito normativo habrá que hacer los ajustes que sean necesarios y, sobre todo, apelar a la capacidad resolutiva de la Asamblea Nacional. Conforme lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional podría darle, digamos, alguna salida en el ámbito político y jurídico con respecto a la cefalía que está viviendo la Contraloría General del Estado. Asambleísta Lloret, en todo caso, la Asamblea se dio muchas vueltas para decidirse al fin que se dé el juicio político al Contralor. ¿Por qué esas vueltas? ¿Por qué esas dudas? ¿Por qué esa situación? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, estimado Fernando. O sea, hasta el 24 de junio no había ninguna claridad con respecto al juicio político a Celi. Y tanto es así, el 25 de junio, la Asamblea Nacional resuelve darle cabida a otro juicio político antes que el de Celi. Uno que se presentó efectivamente unos días antes al exministro de Energía, el señor Ortiz,
Sin embargo, ese juicio político no tenía proponente, porque quienes impulsaban ese juicio político ya no son asambleístas, ya habían transcurrido los plazos, los 15 días del proceso de sustanciación. Por lo tanto, ese proceso ya no cabía, había que hacer un informe de archivo y darle paso al juicio político a Celi. Pero desde la propia comisión de fiscalización, ustedes pueden ver ahí algunos personajes que se dan golpes de pecho, se rasgan las vestiduras, hacen ruedas de prensa, se convierten en denunciantes eternos. Pero resulta que en la práctica, el informe de la comisión recomendaba al Pleno de la Asamblea Nacional que cambie de proponentes, figura que no existe en la ley con respecto al juicio político Ortiz. Entonces, ¿qué es lo que estaba detrás? Detrás de esa decisión habían 80 votos en la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para seguirle blindando a Celi y darle paso a una ilegalidad con respecto al juicio político a Ortiz. Por suerte, gracias a la reacción ciudadana, a la indignación popular que se evidenció a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, por suerte, y por supuesto la bancada de la Revolución Ciudadana también, la semana siguiente, planteó un cambio del orden del día en la sesión de fiscalización y le planteó avanzar en vía paralela. Resuelvan lo de Ortiz por un lado, que no tiene ni pies ni cabeza, y por otro lado avancemos y califiquemos lo de Celi. Gracias a la presión social, gracias a ese cambio del orden del día presentado por la bancada de UNES, se dio paso y viabilidad a lo de Celi. Sino caso contrario, el señor Celi, al día de hoy, seguía despachando cómodamente desde la cárcel y siguiendo, digamos, con ese esquema de corrupción. Entonces, detrás hay un blindaje. No se olvide, Fernando, o sea, nadie quería ponerle el cascabel al gato al señor Celi. Este es el tercer intento de juicio político. Los dos anteriores fueron por parte de nuestra bancada también en el periodo anterior que yo era legislador, y fue por parte de la compañera Marcela Guiñaga. Nadie se atrevió a firmar el juicio político a Celi, a sabiendas de las trafacías que seguía haciendo en la Contraloría, que nosotros lo denunciamos en su momento. Cuando el sobrino de Celi cae preso en Estados Unidos, nosotros le dijimos y planteamos el juicio político a Celi. Adivine quiénes firmaron el juicio político, solo nuestra bancada, la de la Revolución Ciudadana, y me parece que 3 independientes. Y el resto, nadie quiso ponerle el cascabel al gato. Entonces era un personaje tan poderoso que estaba blindado por el Ejecutivo, el gobierno de Moreno, ahora ya sabemos por qué. Ahí está su hermano en la Contraloría que autoriza la firma de algunos contratos. Ya sabemos que el brazo derecho de Moreno, José Augusto Briones, también está vinculado en el proceso penal. Ya sabemos por qué lo blindaban, ya sabemos por qué lo blindaban las distintas fuerzas políticas. Seguramente tendrán algo que temer, algo que ocultar con respecto a esos informes y esas glosas que se han desvanecido por cientos de millones de dólares en estos últimos años. En todo caso, ese cascabel era muy pequeño porque el Contralor no era un gato, sino era un felino muy poderoso, ¿no? Vamos al juicio ahora sí, vamos usted como proponente, asambleísta Lloret. ¿Cuáles son las acusaciones que usted está planteando en este juicio político o dándole la vuelta? ¿De qué no se le acusaría al señor Celi? ¿Cuáles son concretamente las acusaciones que usted le va a poner, las causales para este juicio político? Bueno, gracias. Gracias, estimado Fernando. Hay evidencia, digamos, de sobra para poderlo censurar a este funcionario por el incumplimiento de funciones, que es lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en amparo a lo que establece también la Constitución de la República. Yo le puedo plantear 5 elementos de por qué se lleva adelante este juicio político, que insisto, lo venimos fiscalizando, revisando, denunciando desde hace algunos años atrás. El primero, parte de su acción de personal. Todos vimos, asombrados por redes sociales, cómo el señor Celi rompía unos documentos frente a otros funcionarios de la Contraloría. ¿Qué eran los documentos que rompía? Rompía la acción de personal que le notificaban a Celi que él ya no era Contralor subrogante, lo removían de su cargo y le notificaban que Sabé Chamón era la nueva Contralora General subrogante. Esta última acción de personal lo hizo Poli antes de viajar a Miami, pero él se sostuvo por la fuerza, él se autoproclamó 2 semanas después Contralor, firmó una resolución de la Contraloría, la publicó en el registro oficial y se autoproclamó Contralor. Y luego tuvo la bendición del señor Trujillo y se quedó hasta el día de ayer
en la Contraloría General del Estado. Entonces hay una serie de cuestionamientos sobre la legalidad. Él no estuvo por la fuerza, por un acto administrativo, él estuvo en la Contraloría por un acto de fuerza y de compadrazgo político. Entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el desvanecimiento de glosas de Odebrecht. Resulta que se establecieron glosas en contra de funcionarios públicos por una serie de contratos que se hicieron en su momento con Odebrecht, pero milagrosamente Odebrecht sale librada. No hay una sola glosa en contra de la empresa, que a todas luces es una empresa corrupta, corruptora, cuestionada a nivel internacional. ¿Sabe quién firmó esos desvanecimientos de esas glosas, estimado Fernando? Fue el señor Pablo Celi en la época de Poli. Entonces, desde ahí ya veníamos asumiendo o evidenciando, digamos, esta serie de irregularidades. Tercer elemento, tiene que ver con la interferencia de funciones del señor Celi en otras instancias del Estado, en otras funciones del Estado. Yo veía con asombro cómo, a través de una resolución de Contraloría, se intentó eliminar a 4 organizaciones políticas. ¿Cuándo se ha visto que un Contralor tiene la capacidad de eliminar 4 organizaciones políticas? Esa es una capacidad resolutiva del Consejo Nacional Electoral. Pero fue más allá. No solo pretendió eliminar a 4 organizaciones políticas, también pretendió destituir a 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral, a sabiendas de que estábamos en periodo electoral, a pocos meses de realizarse las elecciones. O sea, este señor era todopoderoso. Él planteó la destitución en pleno periodo electoral de 3 consejeros del CNE. Y no solo eso, entre la primera y la segunda vuelta, la memoria a veces es corta, entre la primera y la segunda vuelta, él pretendió hacer una auditoría informática a los sistemas, quería retirar todos los sistemas informáticos en pleno proceso electoral. Ahí hay una clara intromisión en otra función del Estado y el propio código de la democracia lo impide. Pero este ciudadano, inclusive con aplausos de algunos actores políticos, de algunos analistas políticos y de algunas fuerzas políticas, también intentaba ese cometido. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento tiene que ver con un contrato que firma el señor Celi, nada más y nada menos que con Daniel Salcedo Bonilla, esa persona que fue sentenciado antes de ayer por el reparto de los hospitales, por la venta de fundas de cadáveres con sobreprecio, y precisamente firma un contrato por $1.150.000 con la autorización del hermano de Lenín Moreno, y le dan ese contrato por temas de comunicación, un contrato lleno de irregularidades y cuyos productos comunicacionales que se entregaron fueron el show de talentos, entre uno de esos. Imagínense, el show de talentos de la Contraloría General del Estado. Y el último elemento es lo que ustedes ya conocen, que es el elemento de delincuencia organizada, por el cual está detenido Celi, por el cual estuvo detenido José Augusto Briones y algunos otros funcionarios de Petroecuador. Entonces ahí se puede revelar una trama de corrupción a través de estudios jurídicos, se encargaban de desvanecer glosas y beneficiando a grandes transnacionales y perjudicando, por supuesto, al Estado ecuatoriano. Muy bien, esos las causales, los elementos que usted pondrá a disposición durante el juicio político al excontralor Pablo Celi de la Torre. También nos recuerda que no solamente fue bendecido y santificado por el doctor Trujillo, también fue a la Asamblea y ahí lo recibió el doctor Serrano, que era en ese entonces presidente de la Asamblea. Se fue también al Palacio de Gobierno y también recibió la bendición del señor Moreno. Y no hay que olvidar tampoco que en los sucesos de octubre, cuando hubo la sesión, él era muy afanoso en hacer un nuevo decreto y tanta cosa. Hay tantos elementos sobre el señor Celi, por eso yo decía, ¿de qué no se le acusaría al excontralor Pablo Celi de la Torre? En todo caso, yo diría, si el Consejo va a ser obviamente censurado, no destituido, porque ya se fue antes, pero yo digo, ¿cuáles serían los elementos que el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana deben tomar en cuenta para el concurso? ¿Cuál debería ser un perfil del próximo Contralor, tomando en cuenta todas estas cosas que ha pasado, tomando en cuenta toda esta situación? Con esa experiencia, yo no sé si aprendamos ya las lecciones y se nombre un Contralor, se seleccione un Contralor que en verdad defienda y proteja los recursos de los ecuatorianos.
Gracias. Bueno, esos son los retos que tenemos por delante. Yo decía hace un momento en otra entrevista que esto no termina con el juicio político a Celi, por el contrario. Ahí arranca una acción, digamos, moralizadora de fortalecimiento institucional de la Contraloría General del Estado, porque, digamos, el país tiene que avanzar, el país tiene que continuar, y por lo tanto se necesita de instituciones fuertes, robustas y sobre todo con credibilidad que le puedan dar la garantía a todos los ecuatorianos de que se hacen las cosas correctamente. A ver, yo creo que el proceso de selección primero tiene que ser un proceso expedito, un proceso muy rápido. Eso no significa que se tenga que vulnerar el procedimiento que está en la ley de participación ciudadana. Por el contrario, ahí se tiene que establecer, digamos, primero una veeduría, que es la que entiendo se debería avanzar en estas próximas semanas. Lo segundo es el mecanismo de selección de ciudadanos. Esos ciudadanos van a tener la responsabilidad de llevar adelante un concurso. Ese concurso tiene que estar establecido en función, y los requisitos, decía usted, los requisitos están establecidos precisamente en la ley de transparencia, están establecidos también en la ley de la Contraloría. Son requisitos que se tienen que cumplir y sobre todo se tiene que llevar adelante a través de esta comisión ciudadana de selección un claro escogitamiento, un claro, digamos, un proceso muy transparente, muy probo. Luego esta comisión tendrá que presentar al final los resultados. Esos resultados le pondrán en consideración del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo tiene que tomar una decisión y tiene que posesionarse en la Asamblea Nacional, cosa que nunca ocurrió con el señor Celi. Entonces ese es el procedimiento, digamos, ese es el procedimiento de selección del nuevo Contralor. Yo creo que ahí se necesita la concurrencia de hombres y mujeres probas, hombres y mujeres que tengan, digamos, una capacidad moral para poder dirigir esta institución, pero sobre todo el reto enorme de poder llevar adelante un modelo de reinstitucionalización, de fortalecimiento de la Contraloría General del Estado. Y ahí hay que trabajar también de manera paralela en la Asamblea Nacional, porque nosotros también tenemos una corresponsabilidad de por medio, y es darle los instrumentos jurídicos para que ese fortalecimiento se pueda dar. Ahí se había planteado una serie de acciones, unas competencias ex antes y ex post de control. Yo creo que hay que tener unas concurrencias, unas capacidades concurrentes por parte de la Contraloría General del Estado, es decir, mientras se van llevando los procesos. Si yo tengo un proceso de adjudicación de un contrato de $100 millones, bueno, pues pidámosle a la Contraloría que haga exámenes concurrentes para ver cómo se van dando esos procesos. No esperar a que se den las coimas, no esperar a que se dé, digamos, las trafacías, sino de manera concurrente la Contraloría puede intervenir. Esa podría ser una salida, digamos, en términos jurídicos en los cuales se tendría que ajustar la norma. Esta noche estamos conversando en Pensamiento Crítico con Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES. Asambleísta, usted ha oído al presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Fernando Villavicencio. Él ha dicho que el juicio político a Pablo Celi generará un terremoto en la Asamblea Nacional. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las situaciones? Porque puede ser que se conozca incluso de casos de ex legisladores, de ex asambleístas, de casos de alcaldes, de prefectos, de juntas parroquiales. ¿A qué se referirá el asambleísta Villavicencio con el terremoto dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, habría que preguntarle al señor Villavicencio. Yo, digamos, soy más cauto, más firme, digamos, en presentar elementos de convicción más allá del show. O sea, yo creo que ya el pueblo ecuatoriano está cansado de rasgarse, de que vean a los políticos rasgarse las vestiduras, darse golpes de pecho, pero en la práctica hay mucha pirotecnia y pocas concreciones, pocas nueces. Yo voy a los hechos, digamos. Yo les he planteado 5 elementos de convicción. Dentro de esos 5 elementos de convicción, el día sábado firmé un oficio solicitándole al presidente de la comisión que pueda pedir las comparecencias de algunos personajes, algunos funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría que le puedan contar al país cómo se lleva adelante, digamos, los procedimientos al interior. Estoy pidiendo la comparecencia de la Fiscal General del Estado para que le explique al pueblo ecuatoriano acerca de esos nombres o personajes ilustres que estarían interfiriendo en el ámbito jurisdiccional en favor de Celi.
Estoy pidiendo la comparecencia también de un policía que acompañó al sobrino de Celi en su viaje a Miami. No se olvide que por ahí salió la señora Romo, decir que era coincidencia, que por coincidencia se han encontrado en el avión y estaban en el mismo vuelo. Bueno, vamos a ver si es que ha sido coincidencia o efectivamente estaban solapándole desde el Ministerio del Interior también al sobrino de Celi. Digamos, esos son algunos de los elementos. Hay un elemento que es muy fuerte y hay que manejarlo con absoluta responsabilidad. Yo prefiero más las concreciones. Yo creo que en la vida no hay que ser importante, hay que ser útil a la sociedad, útil en las luchas políticas, útil en función de construir también una institucionalidad fuerte. Entonces, ahí hay un testimonio que sí lo he pedido que vaya a la comisión, que es de un exfuncionario de la Contraloría General del Estado, el cual llevó adelante un examen especial de una empresa, en el cual se estableció una glosa sobre los 100 millones de dólares, y a este funcionario luego le pidieron que elimine esa glosa. Él se negó, es un funcionario probo de la Contraloría, yo creo que la gran mayoría de funcionarios son probos, y por esa negación, digamos, hoy está afrontando una grave persecución, un grave hostigamiento. Él teme por su vida y la vida de sus hijos, ya va 4 meses sin que pueda llegar a su hogar, y por eso yo le emplazo públicamente a las autoridades, al presidente de la República, a la propia fiscal, para que todas esas comparecencias que he pedido el día sábado, se les garantice la seguridad y la integridad para que puedan comparecer a la Asamblea Nacional libre de ataduras y sobre todo con la verdad por delante. Me parece que eso es importante. Asambleísta, el tema de Claro, que también se ha dicho que ha habido desvanecimiento de glosas en el caso de la operadora de móvil Claro, ¿qué sabe usted? Bueno, justamente esos son los elementos que se van a descubrir dentro del quinto elemento, cómo se desvanecían las glosas. De lo que sabemos, aparentemente utilizaban 2 estudios jurídicos y posiblemente un tercero en Guayaquil, con el cual operaba el señor Celi. Uno de esos estudios jurídicos era del hermano de Pablo Celi, Esteban Celi, que también está preso, digamos. Utilizaban esos estudios jurídicos, había otro estudio jurídico del señor Larrea en Quito, en la capital, y a través de esos estudios jurídicos aparentemente se desvanecían glosas y glosas millonarias. Entonces yo lo que sí estoy pidiendo y exigiéndole sobre todo a la señora fiscal, que pueda darnos a conocer al país cuál es esa lista, la lista de Celi. ¿Y qué significa la lista de Celi? La lista de Celi son la lista de los clientes de esos estudios jurídicos que utilizaron ese mecanismo para desvanecer glosas millonarias. Estamos hablando de centenas de millones de dólares y estamos hablando de una banda de delincuencia organizada que venía operando al interior de la Contraloría y que tenía sus nexos con otras funciones del Estado. No es menor lo que sucedió y quizás y es una obligación del Estado esclarecer el lamentable fallecimiento del señor José Augusto Briones, que era el brazo derecho de Lenín Moreno y secretario nacional de la presidencia. Entonces, realmente hay una serie de elementos que tienen que salir a la luz y sobre todo el pueblo ecuatoriano tiene que conocer la verdad de los hechos en torno al accionar de Celi y sobre todo poder colocarle a este personaje nefasto en el lugar de la historia que le corresponde, ¿no? En todo caso, vamos terminando, asambleísta Lloret. En todo caso, está pasando factura lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que lo dirigía el extinto doctor Trujillo. Pero recordemos que el ex contralor, el anterior, el Carlos Polit, fue el que sacaba 101 sobre 100, y esto lo calificaba el Consejo de Participación anterior al de Trujillo. Ahí también hay que encontrar los hilos. Bueno, lamentablemente lo que da cuenta es de que la Contraloría ha venido, digamos, de tumbo en tumbo, ¿no? Lo de Celi no es sino la continuidad de lo que fue, lamentablemente, lo de Poli, un personaje que también ha sido cuestionado y también le he pedido que comparezca a la comisión, a que le cuente la verdad al país acerca de las acciones del personal. Ojalá pueda dar la cara al pueblo ecuatoriano. Pero más allá de aquello, es evidente, pues hay un grave deterioro de la institucionalidad, por eso es necesario un acto moralizador
que no fue el trujillato, que no fue el momento de transitocracia, sino se necesita unas verdaderas acciones integrales al frente de la Contraloría que les permita tener una institución mucho más transparente y sobre todo acompañado, digamos, de todo el respaldo de la institucionalidad y, por supuesto, desde la propia Asamblea Nacional con el marco normativo adecuado para lograr sus objetivos en beneficio del país, ¿no? Asambleísta, en todo caso, ¿quién le delegó, quién le nombró al doctor Celi como delegado de UNASUR? Fue en el tiempo del economista Correa. ¿Quién le nombró a Pablo Celi que vaya a la Argentina como delegado de UNASUR? Bueno, desconozco ese hecho, no me viene a la memoria. Seguramente habría alguna convención, algún evento, alguna cosa en la cual les invitaron a los contralores de América Latina, supongo. No, el doctor Celi estuvo como delegado, creo que 2 años en Argentina, de UNASUR, por el Ecuador. Desconozco, la verdad, no le podría asegurar, ese es un elemento nuevo, no lo tenía, digamos, en el radar. Sin embargo, bueno, habría que ver en su momento. En su momento nadie sabía las capacidades de Celi. Pues. Precisamente eso salen a la luz gracias al escándalo de Odebrecht, que se vuelve un escándalo de carácter internacional. Antes de eso, nadie sabía de las capacidades, nadie roba públicamente, pues nadie roba con factura, como saben decir. Entonces eso empieza a salir a la luz a través de destapar la olla de grillos de Odebrecht, que fue una empresa transnacional, y a través de ese elemento es que cae Poli, es que cae Celi, ahora cae Celi, porque él era el mimado, el sostenido, el emperador, pues digamos, del Ecuador, santificado hasta por el señor Trujillo. Entonces, precisamente, todo eso se va develando, todo ese esquema de corrupción se va develando una vez que salen a la luz esas trafacías, digamos. O en todo caso, en unos 10 segundos, en el juicio político también se sabrá quién puso el fósforo mágico en la Contraloría, en octubre. Ah, claro, gracias, esa es una buena pregunta. El tiempo nos da la razón, el tiempo nos empieza a dar la razón. Nos dijeron en su momento, después de los hechos de octubre, que fueron los correístas, salió Moreno en una cadena nacional a decir que los correístas son los que quemaron la Contraloría. Bueno, el tiempo nos da la razón. Y efectivamente nos pone en el lugar de la historia que nos corresponde. Y eso es lo que vamos a hacer con Celi, colocarle en el lugar de la historia que le corresponde, como lo que es, como una persona lleno de enredos y de trafacías que lo único que hizo es perjudicar a los ecuatorianos y al Estado ecuatoriano. Esa es la verdadera, digamos, la verdadera luz que tiene que estar al final del túnel, de todo este túnel de entramado de corrupción, al frente de la Contraloría, el señor Celi. Muchísimas gracias al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, quien ha estado esta noche en Pensamiento Crítico. Él es proponente del juicio político al ex contralor Pablo Celi de la Torre. Buenas noches, asambleísta, muy amable, gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho, gracias a Gafa TV, gracias Galo, gracias Fernando. Una buena noche. Muy amable, gracias, señoras y señores. Este ha sido el Pensamiento Crítico de este día martes, 6 de julio del 2021. Volveremos el día de mañana a seguir conversando de cosas importantes. Galo, buenas noches. Buenas noches, gracias Fernando, gracias por la entrevista y al invitado de esta noche. Les recordamos que Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.